¿Qué harías si descubrieras que la persona que más odias en el mundo resulta que es tu hermana? Porque eso exactamente me pasó a mí hace 3 meses, y lo que hice después dividió a mi familia para siempre. Esta historia va a hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre los secretos familiares. Hola, soy Camila. Tengo 24 años y hasta hace 3 meses pensaba que mi vida era bastante normal. Tenía una familia pequeña pero unida, mis papás, mi hermano menor Sebastián, y yo. Pero resulta que mi familia guardaba un secreto tan grande que cuando se destapó, literalmente destrozó todo lo que creía conocer. Antes de empezar, déjenme contarles sobre Valeria. Valeria había sido mi mejor amiga desde los 5 años. Vivía a 3 casas de la mía, íbamos al mismo colegio, y nuestras mamás eran súper cercanas. Pero aquí está el detalle. Yo odiaba a Valeria. Lo sé, suena raro decir que tu mejor amiga era alguien que odiabas, pero así fue siempre. Valeria era todo lo que yo no era: perfecta, popular, inteligente, bonita, atlética, y lo peor de todo es que siempre, me hacía sentir como si fuera menos que ella. En el colegio, si yo sacaba un 8, ella sacaba un 9. Si yo me compraba una blusa nueva, ella aparecía al día siguiente con una mejor. Si a mí me gustaba un chico, de alguna manera ella terminaba saliendo con él. Era como si su misión en la vida fuera superarme en todo. Lo más frustrante era que todo el mundo pensaba que éramos las mejores amigas del mundo. Camila y Valeria, inseparables desde niñas. ¡Qué bonita amistad! Son como hermanas. Y yo ahí, sonriendo y fingiendo que todo estaba bien, cuando por dentro me moría de celos y resentimiento. Mis papás adoraban a Valeria. Mi mamá siempre decía: ¿por qué no puede ser más como Valeria? Ella sí estudia, ella sí ayuda a la casa, ella sí es responsable. Mi papá siempre la defendía cuando yo me quejaba de ella. Camila, Valeria es una buena chica, no seas envidiosa. El punto de quiebre llegó el año pasado, en diciembre. Yo llevaba meses planeando mi fiesta de cumpleaños 23. Había ahorrado durante todo el año para hacer algo especial, había invitado a todos mis amigos, había reservado un lugar increíble, ¿y saben qué pasó? Valeria anunció que se iba a casar. No solo eso, sino que había decidido hacer su despedida de soltera el mismo día de mi cumpleaños. Y todos, absolutamente todos nuestros amigos en común, decidieron ir a su despedida en lugar de a mi fiesta. Esa noche lloré como no había llorado en años. No era solo por la fiesta, era por años de sentirme invisible al lado de ella, años de que todo el mundo la prefiriera a ella, años de vivir en su sombra. Ya basta, me dije. Se acabó esta amistad tóxica. Y así fue. Dejé de hablarle, dejé de responder sus mensajes, dejé de ir a las reuniones donde sabía que ella estaría. Por primera vez en casi 20 años, corté completamente el contacto con Valeria. Mis papás estaban furiosos. Estás siendo inmadura, Camila. Valeria está sufriendo mucho, no entiende por qué la estás evitando. Esa niña te quiere como a una hermana. Pero yo estaba decidida. Necesitaba espacio, necesitaba descubrir quién era yo sin la sombra de Valeria encima. Los siguientes meses fueron extraños, pero liberadores. Por primera vez en mi vida, sentía que podía brillar sola. Conseguí un ascenso en el trabajo, empecé a salir con un chico increíble llamado David, incluso me apunté a clases de pintura y descubrí que era bastante buena. Pero todo cambió hace 3 meses. Era un viernes por la noche. Yo estaba en casa viendo Netflix cuando mi mamá llegó llorando histéricamente. Parecía que había visto un fantasma. Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Ella no podía ni hablar. Se sentó en el sofá temblando y repitiendo: no puede ser verdad. Mi papá llegó media hora después, también devastado. Se sentaron los dos frente a mí y mi hermano Sebastián, y mi papá nos dijo algo que jamás voy a olvidar. Niños, tenemos que contarles algo muy difícil. Algo sobre nuestra familia que nunca pensamos que tendríamos que decir. El ambiente se puso tenso inmediatamente. Sebastián y yo nos miramos, esperando lo peor. Camila, continuó mi papá. Valeria es tu hermana. El mundo se detuvo. Literalmente. Sentí como si el aire hubiera desaparecido de mis pulmones. ¿Qué? Fue lo único que logré susurrar. Mi mamá empezó a contar entre lágrimas una historia que sonaba como novela mexicana, pero que era nuestra realidad. Resulta que cuando yo tenía 5 años, mis papás estaban pasando por una crisis matrimonial terrible. Mi papá tuvo una aventura con Claudia, la mamá de Valeria, que en ese entonces era soltera y recién divorciada. La aventura duró casi un año. Claudia quedó embarazada, pero cuando se lo dijo a mi papá,
él decidió que no podía dejar a nuestra familia. Le dio dinero para que se fuera de la ciudad y nunca más supiera de él. Pero Claudia no se fue. En lugar de eso, se quedó en el mismo barrio, y nunca le dijo a Valeria quién era su papá real. Le inventó una historia sobre un novio que se había ido del país. Lo más increíble de todo es que cuando Valeria nació, Claudia y mi mamá se hicieron amigas. Mi mamá no tenía idea de que Claudia era la otra mujer, y Claudia aparentemente quería mantener a mi papá cerca de su hija sin que nadie se diera cuenta. Durante casi 20 años, las dos familias habían sido como una sola. Valeria y yo habíamos crecido juntas, sin saber que compartíamos el mismo papá. ¿Cómo se enteraron?, pregunté, aún en shock. Resulta que Claudia estaba muriendo. Tenía cáncer en etapa terminal, y había decidido que antes de morir, Valeria tenía que saber la verdad sobre su papá. Así que esa tarde le había contado todo. Y Valeria, destrozada y furiosa, había llegado a nuestra casa exigiendo respuestas. Ella está afuera, dijo mi mamá. Quiere hablar contigo. Yo no podía procesar nada de esto. La chica que había sido mi mejor amiga y mi peor pesadilla durante 20 años, era mi hermana. Media hermana, pero hermana al fin. Salí al jardín con las piernas temblando. Valeria estaba ahí, sentada en los escalones, llorando. Cuando me vio, se levantó y me miró con una expresión que jamás había visto en su cara, vulnerabilidad pura. ¿Lo sabías?, me preguntó. No, respondí. Jamás. Nos quedamos ahí paradas, mirándose, durante lo que parecieron horas. 20 años de historia reinterpretándose en nuestras cabezas. Por eso, murmuró Valeria. Por eso siempre sentí esta conexión extraña contigo. Por eso mis celos cuando te alejabas de mí. Por eso. ¿Celos?, la interrumpí. ¿Tú tenías celos de mí? Y entonces, por primera vez en nuestras vidas, tuvimos una conversación real y honesta. Valeria me confesó que toda su vida había sentido que yo tenía algo que ella no tenía. Una familia completa. Un papá presente, padres que estaban juntos, estabilidad. Me dijo que todo su esfuerzo por ser perfecta era porque pensaba que si era lo suficientemente buena, su papá ausente regresaría. Yo pensé que tú me odiabas porque tenías todo lo que yo quería, me dijo entre lágrimas. Y yo pensé que tú me odiabas porque eras todo lo que yo no podía ser, respondí. Fue uno de esos momentos que solo pasan en las películas, donde de repente todo hace sentido. Pero aquí viene la parte más loca de toda esta historia. Después de esa conversación, pensé que finalmente Valeria y yo podríamos tener una relación sana. Que podríamos sanar toda esa toxicidad del pasado y ser las hermanas que siempre habíamos sido sin saberlo. Me equivoqué completamente. Resulta que Valeria no estaba buscando sanación. Estaba buscando venganza. Una semana después de la revelación, Valeria hizo algo que jamás le voy a perdonar. Fue a mi trabajo y le contó a todo el mundo, incluyendo a mi jefe, toda la historia familiar. Pero no contó la verdad. Contó su versión de la verdad. Según Valeria, mi papá había sido un hombre casado que había abandonado a su mamá embarazada, y que mi familia había sabido siempre la verdad pero habíamos elegido ignorar a su hija ilegítima. La historia se regó como pólvora. En cuestión de días, todo nuestro círculo social sabía una versión distorsionada de lo que había pasado. Mi papá perdió varios clientes en su negocio. Yo empecé a recibir miradas raras en el trabajo. Mi mamá no podía ni salir de la casa de la vergüenza. Pero eso no fue todo. Valeria también fue con David, mi novio, y le contó que toda mi vida había sido una mentira. Que venía de una familia de mentirosos y que yo probablemente le estaba mintiendo a él también. David me dejó, sin ni siquiera darme la oportunidad de explicar mi lado de la historia. Yo estaba devastada y furiosa. Había perdido mi novio, mi reputación, y la tranquilidad de mi familia, todo por venganza de alguien que supuestamente era mi hermana. Fue entonces cuando tomé la decisión más controversial de mi vida. Decidí contraatacar. Si Valeria quería guerra, tendría guerra. Pero yo tenía información que ella no sabía que yo tenía. Resulta que durante años, yo había notado cosas raras sobre el matrimonio de Claudia y su esposo actual, Roberto. Roberto se había casado con Claudia cuando Valeria tenía 10 años, y siempre había tratado a Valeria como si fuera su hija biológica. Pero yo había visto mensajes en el teléfono de Claudia una vez, años atrás, que sugerían que Roberto no sabía que Valeria no era su hija. Así que hice mi investigación. Y descubrí que era cierto. Roberto creía que Valeria era su hija biológica. Claudia nunca le había contado la verdad. Valeria estaba a punto de casarse con su novio de toda la vida, Ricardo. Una boda grande, costosa,
que Roberto estaba pagando con mucho orgullo porque pensaba que era el padre de la novia. La boda era en 2 semanas. Yo tenía dos opciones: quedarme callada y dejar que Valeria se saliera con la suya, o hacer justicia. Elegí la justicia. Una semana antes de la boda, le conté a Roberto toda la verdad. Le mostré las pruebas que había recopilado, incluyendo fotos de mi papá con Claudia de hace años que había encontrado en las cajas viejas de mi mamá. Roberto se destrozó. Pero no solo por descubrir que Valeria no era su hija, sino por descubrir que su esposa le había mentido durante 15 años de matrimonio. La confrontación entre Roberto y Claudia fue épica. Gritaron tanto que los vecinos llamaron a la policía. Roberto se mudó de la casa esa misma noche. 2 días después, Roberto canceló todos los pagos de la boda. El catering, el lugar, las flores, todo. La boda de Valeria se canceló 3 días antes de la fecha. Valeria llegó a mi casa hecha una furia. Nunca la había visto tan enojada en mi vida. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, me gritó. Destruiste mi boda. Destruiste mi familia. Tú destruiste la mía primero, le respondí. Solo te di una cucharada de tu propia medicina. Pero yo soy tu hermana. Una hermana no hace lo que tú me hiciste. Una hermana no busca venganza. Tú no querías una hermana, querías un blanco fácil para tu ira. Esa fue la última vez que hablamos. La situación se puso aún más complicada cuando Claudia, ya muy enferma y ahora sola, empezó a pedirle a mi papá que se hiciera cargo de Valeria. Que después de tantos años, era hora de que asumiera su responsabilidad como padre. Mi papá estaba destrozado. Por un lado, entendía que tenía una obligación moral con Valeria. Por otro lado, las acciones de Valeria habían lastimado profundamente a su familia. Mis papás se separaron temporalmente. Mi mamá no podía manejar todo el drama y se fue a vivir con mi abuela por un mes. Sebastián, mi hermano menor, estaba tan confundido y dolido por toda la situación que empezó a tener problemas en la universidad. En resumen, la revelación de que Valeria era mi hermana había destruido no una, sino 2 familias. Pero la historia no termina ahí. Hace un mes, Claudia murió. Fue rápido. El cáncer se la llevó en cuestión de semanas después de que todo saliera a la luz. En su funeral, Valeria estaba completamente sola. Roberto no fue. Su novio Ricardo había decidido que no podía manejar todo el drama y había terminado con ella. Muchos de sus amigos habían tomado distancia después de que toda la historia saliera a la luz. Al ver a Valeria ahí, llorando sola junto al ataúd de su mamá, sentí algo que no esperaba: lástima. Mi papá también estaba ahí, igualmente destruido. A pesar de todo lo que había pasado, había amado a Claudia en algún momento de su vida. Después del funeral, Valeria se acercó a mí. Camila, me dijo, con una voz que sonaba completamente diferente. Necesito decirte algo. Te escucho. Tienes razón. Yo no quería una hermana. Quería desquitarme con alguien por todo lo que había sufrido en mi vida. Y tú eras el blanco más fácil porque siempre habías estado ahí. Por primera vez en nuestras vidas, Valeria se estaba disculpando de verdad. Pero tú también, continuó, me destruiste de vuelta. Mi boda, mi familia adoptiva, mi futuro, todo se fue por tu venganza. Lo sé, admití. Y no me arrepiento. Nos miramos durante un largo rato. 2 hermanas que se habían lastimado mutuamente más profundamente de lo que jamás habían lastimado a nadie más. ¿Crees que podríamos intentar de nuevo?, me preguntó finalmente. Y aquí está la pregunta que me ha estado carcomiendo durante el último mes. ¿Debería darle otra oportunidad a Valeria? Por un lado, ahora entiendo por qué actuó como lo hizo. Una vida entera sintiendo que le faltaba algo, descubrir que su padre había estado ahí todo el tiempo, la furia de sentirse rechazada, yo hubiera estado igual de enojada. Por otro lado, lo que ella me hizo fue cruel e innecesario. Involucró a gente inocente, destruyó mi relación, dañó la reputación de mi familia. Y lo que yo le hice de vuelta fue igual de cruel. ¿2 males hacen un bien? ¿El hecho de que ahora entendamos por qué actuamos como lo hicimos significa que podemos empezar de nuevo? Mis papás están de vuelta juntos, pero su matrimonio quedó severamente dañado. Están yendo a terapia de pareja. Sebastián todavía está procesando todo. A veces me pregunta si hay más secretos familiares que no sabemos. Y yo me he quedado con preguntas que no sé cómo responder. ¿Es Valeria realmente mi hermana? ¿O solo alguien que comparte mi ADN? ¿Puede una relación que empezó con tanto resentimiento y competencia transformarse en algo saludable? ¿Fui justificada al vengarme? ¿O simplemente perpetué un ciclo de dolor? Y la pregunta más importante, si fuera tu hermana, ¿qué harías tú? Porque honestamente, no tengo idea.
Valeria está ahora completamente sola. Sin mamá, sin padre adoptivo, sin prometido, sin amigos cercanos. Y yo soy la única familia real que le queda, aparte de mi papá, quien está tan lleno de culpa que no sabe cómo acercarse a ella. Parte de mí siente que tengo la responsabilidad de estar ahí para ella. Pero otra parte de mí siente que ya pagué suficiente precio por los secretos de mi papá. La semana pasada, Valeria me escribió un mensaje largo. Me contó que está yendo a terapia, que está trabajando en sus problemas de abandono, que realmente quiere intentar construir una relación saludable conmigo. También me dijo que entendía si yo nunca le perdonaba lo que me hizo, pero que al menos quería que supiera que se arrepentía de verdad. No le he respondido. No sé qué decirle. ¿Creen que debería darle una oportunidad? ¿O hay cosas que son imperdonables, sin importar las circunstancias? Porque esta es la decisión que va a definir el resto de mi vida, y honestamente, necesito toda la ayuda que puedan darme. La vida es rara, ¿verdad? Pasas 20 años odiando a alguien, solo para descubrir que esa persona es tu hermana. Y luego tienes que decidir si el ADN compartido es más fuerte que años de dolor mutuo. No sé cuál es la respuesta correcta. Pero sé que sea lo que decida, voy a tener que vivir con las consecuencias para siempre. ¿Qué harían ustedes en mi lugar?